El ruido es un sonido inarticulado, generalmente desagradable para las personas. El ruido lo vamos a clasificar de distintos tipos. Tenemos ruidos continuos, como por ejemplo el que produce un motor, ruidos discontinuos, como por ejemplo los ruidos alternantes, una sirena, o los ruidos de alto impacto, en este caso los ruidos, por ejemplo, de una explosión. Esos ruidos, dependiendo de la intensidad, pueden inducir en las personas algún tipo de daño, y ese daño en algunos casos puede llegar a ser irreversible. Existen umbrales de daño que están en torno a los 85 decibeles, es decir, personas que están expuestas por encima de esos umbrales pueden resultar con un daño en su audición. Estos ruidos van a inducir una hipoacusia en las personas, y esas hipoacusias las clasificamos de distintas maneras. Dependiendo el tipo de hipoacusia, puede ser una hipoacusia conductiva, una hipoacusia perceptiva, una hipoacusia mixta, una combinación de las dos anteriores. Y a la vez la clasificamos por el grado de intensidad de pérdida, en donde clasificamos leve, moderado, severo o profundo. En el caso del ruido, la mayoría de las veces el daño que genera es un daño gradual, y la pérdida auditiva suele ser simétrica y suele ser bilateral, salvo algunos casos puntuales en donde, por ejemplo, por explosiones, pueden darse pérdidas unilaterales y asimétricas. Y por otro lado, los estudios que hacemos para tratar de determinar el grado y el tipo de pérdida auditiva están en relación a las pruebas audiológicas, como las audiometrías o eventualmente los potenciales evocados auditivos. Hay ciertos factores de riesgo que se pueden dar en un entorno laboral para desarrollar una hipoacusia, que es esta pérdida de la audición. Estos factores de riesgo están en relación a la intensidad de los ruidos a los que estamos expuestos, por otro lado a la duración y al tiempo de exposición en que estamos involucrados en esos ruidos. También tenemos que tener en cuenta también el tipo de ruidos. Habíamos dicho los ruidos continuos, como los ruidos de los motores, los ruidos discontinuos, como las sirenas, los ruidos de alto impacto, como las explosiones, y por otro lado los factores que tienen que ver con cada individuo. Cada individuo tiene una carga genética y puede tener cierta predisposición a desarrollar o no algún grado de pérdida, es decir, no todas las personas que están expuestas al mismo ruido van a resultar con el mismo daño. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta la importancia de la prevención. Sabiendo que estos ruidos a los que nos exponemos nos pueden generar un daño, hay que tener en cuenta que ese daño puede traer secuelas. Y esas secuelas funcionales hablan del deterioro auditivo que podemos sufrir a posterior, y eso puede traernos problemas. En relación a la importancia de la prevención, radica en que la exposición a ruidos puede generar daños, y esos daños pueden ser transitorios en algunos casos o permanentes en otros, es decir, pueda eso dejar una secuela. Y ese problema relacionado a la pérdida de audición puede traer aparejada varias consecuencias. La depresión, por no poder relacionarnos desde el punto de vista auditivo con otras personas, nos va a generar limitaciones, incluso en la vida misma, con limitaciones en una reunión, al no escuchar tendemos a aislarnos, y ese aislamiento lleva con el tiempo a un deterioro cognitivo. Entonces, por una cuestión de salud mental, es importante tener una buena salud auditiva y evitar cualquier tipo de situaciones que puedan lesionar nuestra audición. ¿Cómo podemos prevenir esta situación? Bueno, lo más importante es tener en cuenta la fuente sonora, es decir, si estamos en una fábrica usando maquinarias, hay que ver si hay alguna manera de que esa maquinaria genere una menor intensidad de ruido. A veces no es posible, y a veces tenemos que valernos de otras estrategias como el aislamiento acústico, el aislamiento sonoro, que eso también muchas empresas tratan de hacerlo para disminuir las consecuencias en sus empleados. Y por último, lo que hay que tener en cuenta es la protección individual. Hay distintas formas de protegerse los oídos, y generalmente es tratando de obturar los oídos para que ellos estén menos expuestos a la llegada del sonido. Hay distintos tipos de tapones auditivos en este sentido: los tapones intraauriculares, que son pequeños tapones que colocamos dentro del oído, y por otro lado tenemos los tapones envolventes, que son los de copa, que generalmente se comercializan en las ferreterías, que directamente se colocan bloqueando las orejas, y de esa manera lograr un mejor aislamiento acústico para el individuo.